Esta anécdota la compartió un usuario en un hilo de Reddit sobre encuentros inexplicables en carreteras solitarias. Darío nos contó que hace un par de años trabajaba haciendo fletes interurbanos de noche. Eran casi las 2 de la mañana, en un tramo de carretera sin iluminación, rodeado solo por árboles y una neblina densa que apenas le dejaba ver a unos metros hacia adelante. De repente, las luces altas de su vehículo iluminaron la silueta de un hombre parado al borde del camino, haciendo señas con el brazo levantado. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y una mochila vieja. Por puro instinto y compasión, pensando que se le había accidentado el carro en medio de la nada, Darío redujo la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. El tipo caminó hacia la ventanilla, pero en lugar de pedir que lo llevaran a la ciudad más cercana, solo se pegó al vidrio y con una voz rasposa, pero completamente calma, le dijo: "No sigas avanzando por este tramo. Date la vuelta en el próximo retorno". Darío, confundido, le preguntó si había algún derrumbe o un choque más adelante. El sujeto no respondió, solo se dio la media vuelta y empezó a caminar en dirección contraria, perdiéndose de inmediato entre la penumbra de los árboles. Darío se quedó inmóvil dentro del auto, con el motor encendido y el corazón martillándole el pecho. El frío rancio que había entrado por la ventanilla abierta se quedó estancado en la cabina, acompañado por un olor extraño, como a humedad añeja y tierra mojada. Darío miró por el espejo retrovisor intentando rastrear los pasos del hombre, pero la oscuridad era total. Las luces rojas del freno apenas alcanzaban a iluminar un par de metros hacia atrás. Dubitativo, Darío pensó en acelerar y continuar su camino. Al fin y al cabo, solo parecía un vagabundo confundido o alguien intentando jugarle una broma pesada en medio de la nada. Pero algo en la mirada de aquel hombre no encajaba. Darío notó un detalle en el que no había pensado al principio. A pesar de la neblina densa y el rocío helado que cubría el parabrisas, la ropa del hombre estaba completamente seca y al hablar no salía el más mínimo vapor de su boca. Darío se quedó rígido sobre el asiento. El sujeto no era una amenaza violenta. De hecho, su presencia transmitía un pesar profundo, como si cargara con una pena muy antigua. Dando la media vuelta, el hombre caminó un par de pasos hacia la oscuridad y simplemente se disipó entre la neblina, dejando tras de sí un silencio pesado y aplastante. Aún pensando en la advertencia, Darío tomó aire y decidió avanzar lentamente unos metros más para buscar un tramo ancho donde dar la vuelta. Fue al aproximarse al punto más cerrado de la vía cuando las luces altas de su auto cortaron entre la penumbra y revelaron la verdadera razón de aquel aviso. A la orilla del precipicio, junto donde el asfalto se dobla en ángulo ciego, había dos figuras femeninas paradas en la penumbra. Visten hábitos negros tradicionales, con velos largos e inmóviles que caían sobre sus rostros sin dejar de ver un solo rasgo, dándole la espalda al abismo y mirando fijamente hacia el vehículo de Darío. Las dos mujeres vestían hábitos oscuros, impecables a primera vista. La penumbra de la carretera y el cansancio de Darío le hicieron pensar que eran simplemente dos religiosas de alguna congregación local que habían quedado varadas a altas horas de la madrugada. Parecían completamente inofensivas. Ahora, si te está gustando este relato, suscríbete al canal
y déjame tu me gusta para seguir trayendo más historias de la noche. Además, y si buscas una voz profesional para tus proyectos comerciales o narraciones, encontrarás mi contacto aquí a continuación. Una de ellas dio un paso hacia el borde del asfalto e hizo una seña suave con la mano, pidiendo el aventón con una calma casi hipnótica. Darío, recordando los cuentos que siempre se escuchaban sobre esa ruta y sintiendo un nudo de nervios en la garganta, estuvo a punto de acelerar para pasarlas de largo. Pero entonces recordó la regla de oro que repetían los camioneros en las paradas nocturnas. A las señoras de la curva jamás se les niega el paso. Quienes las ignoran o las dejan atrás en la oscuridad terminan viendo cómo los frenos fallan metros más adelante o sienten como una fuerza invisible les mueve el volante justo al entrar en el ángulo ciego de la vía. Con las manos temblando sobre el volante, Darío redujo la marcha y detuvo la camioneta un par de metros más adelante. El seguro de la puerta trasera hizo un chasquido metálico. El aire frío y denso de la noche se filtró en la cabina cuando la puerta se abrió a sus espaldas. Muchas gracias, hijo. Que Dios bendiga tu camino, dijo una voz suave, madura y pausada, mientras ambas se acomodaban en el asiento posterior. Darío tragó saliva, arrancó lentamente y tomó la carretera hacia la subida. A través del espejo retrovisor no podía distinguir bien sus rostros. Los velos oscuros proyectaban una sombra profunda sobre sus facciones, pero el ambiente dentro del auto cambió por completo. El olor a humedad de la noche fue reemplazado por un aroma rancio a cera de vela quemada y flores de velatorio. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó de forma extrañamente normal. Hablaban con un tono apacible, preguntándole a Darío sobre su viaje, sobre su familia y sobre si no le daba miedo transitar por esa ruta a horas tan peligrosas. Pero a medida que el auto se aproximaba al punto más cerrado de la curva, el tono de la charla comenzó a tornarse denso, pesado. Una de ellas, la que iba sentada justo detrás de Darío, inclinó levemente la cabeza hacia adelante. El aroma a cera rancia y flores secas se volvió sofocante dentro de la cabina. Con una voz apacible, pero cargada de una extraña monotonía, preguntó: Dime, hijo, ¿tú crees que las almas que mueren en un accidente trágico sepan que ya no pertenecen a este mundo? A Darío se le heló la sangre. El pulso le retumbaba en los oídos. Intentó disimular el miedo, aferrándose al volante con los nudillos blancos, y respondió con la voz entrecortada, que dependía de la fe de cada quien. La segunda religiosa, que hasta ese momento había permanecido en absoluto silencio, mirando por la ventana hacia el abismo de la carretera, soltó una risa baja, seca, sin un solo segundo de calidez. Nosotras no tuvimos tiempo de rezar, dijo la segunda voz, sonando insólitamente cerca, como si estuviera pegada a su oreja derecha. El autobús no frenó. El aire se nos fue en un solo grito, mientras caíamos por el barranco, y desde esa noche el frío no se nos quita con nada. En ese instante las luces del tablero parpadearon de forma errática antes de apagarse por completo. El indicador de temperatura de la camioneta cayó en picada hacia la zona de congelación. El parabrisas comenzó a cubrirse y una capa fina de escarcha por el lado de adentro. Darío, presa del pánico, echó una mirada rápida al espejo retrovisor central. Bajo los velos negros ya no había rostros humanos. Lo que reflejó la tenue luz de la noche fueron dos facciones pálidas, de piel pegada al hueso, con cuencas oscuras donde debían estar los ojos. Una de ellas sostenía entre sus manos un rosario de madera, cuya cruz
estaba carbonizada. No tengas miedo, susurró la primera monja, levantando una mano helada que rozó apenas el hombro de Darío. No venimos a llevarte con nosotras. El hombre que te advirtió en la carretera pagó su culpa guiándote hasta aquí. Solo queríamos que alguien nos escuchara una vez más antes de llegar al cruce. De golpe, el motor de la camioneta tosió y se apagó en pleno movimiento. El auto se descontroló por completo, patinando sobre el asfalto congelado justo a la entrada del ángulo ciego de la curva. El abismo se abría de frente, ilimitado y negro. Darío cerró los ojos, soltó el volante y se encomendó a lo que fuera que pudiera salvarlo. Un impacto seco resonó en la oscuridad. Un chirrido de metal contra rocas sacudió toda la estructura del vehículo, pero el golpe devastador contra el fondo del barranco jamás llegó. Cuando Darío abrió los ojos, reaccionando de frío y respirando con dificultad, el vehículo estaba completamente detenido al borde del precipicio, con las ruedas delanteras a pocos centímetros del vacío. El motor estaba apagado. El silencio de la montaña era absoluto. Giró la cabeza hacia el asiento trasero. Estaba vacío. No había rastro de las dos mujeres. Lo único que quedó registrado en esa cabina, cubierto por la helada de la madrugada sobre el asiento del copiloto, fue un pequeño rosario de madera, roto por la mitad y oliendo a cera fresca. Darío, asustado, logró encender el motor tras varios intentos y huyó de la curva de las monjas sin mirar atrás. Hasta el día de hoy asegura que ese tramo en Lara, Venezuela, no todas las sombras buscan matarte, pero el precio por salir vivo de esa carretera es llevarte al frío de las monjas grabado en la memoria para siempre. Sin embargo, el origen de la curva de las monjas o la curva de las monjitas está profundamente arraigado en la crónica de esa infraestructura vial en Lara, ahí en Venezuela. Esa vieja ruta que conecta la ciudad de Barquisimeto con Portuguesa está al centro de Venezuela. Los registros de la época señalan que en la década de 1950, un terrible choque en esa carretera involucró a un grupo de hermanas religiosas pertenecientes al colegio Sagrado Corazón. La versión más conocida de los lugareños cuenta que el vehículo o autobús donde viajaban se quedó sin frenos al entrar en el ángulo ciego de la curva. El impacto fue inevitable. El transporte volcó y varias de las religiosas salieron despedidas del vehículo, muriendo de forma instantánea al caer entre las rocas del barranco. Accidente a mediados del siglo XX, la carretera fue rebautizada por los propios camioneros y choferes de carga pesada. Lo escalofriante es que las apariciones no quedaron en un mito antiguo. Con el paso de los años, la zona siguió cobrando vidas en accidentes similares, alimentando la teoría de que ese tramo carretero quedó marcado por una energía pesada. Hoy en día, aunque las carreteras se han modernizado y los vehículos cuentan con mayor tecnología, los conductores nocturnos siguen bajando la velocidad al llegar a ese tramo. Saben que la neblina cae de golpe y que la memoria de aquellas mujeres sigue flotando al borde del asfalto, a veces como una luz helada en medio de la penumbra y otras veces como dos viajeras silenciosas que solo buscan que alguien las ayude a completar un camino que jamás debió terminar. Si te apasionan las historias de terror bien contadas y valoras el esfuerzo detrás de cada guión y producción, suscríbete al canal. Tu suscripción es el único motor que mantiene vivo este proyecto y me permite seguir trayéndote relatos oscuros cada semana. Únete a la comunidad.
Me despido atentamente de todos ustedes y por favor nos vemos en una nueva oportunidad. Y no se olviden de activar la campanita para que le llegue la notificación cuando suba nuevas historias. Y no se olviden de dejarme su opinión en la caja de comentarios. Un gran abrazo para todos ustedes a la distancia y cuídense en la noche.